A todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí otra vez, en este espacio donde desgranamos las historias que nos apasionan y nos mantienen al borde del asiento. Hoy, mis estimados amantes de las telenovelas turcas, vamos a sumergirnos en las profundidades de ese universo que tantas pasiones desata, un cosmos de estrellas, romances y giros argumentales dignos de la más intrincada trama. Y es que si hay dos nombres que resuenan con una fuerza sísmica en el panorama internacional de las series turcas, esos son, sin lugar a dudas, Can Yaman y Demet Özdemir. Sus carreras, sus romances, sus proyectos, la energía que irradian, todo genera un revuelo sísmico, una ola de comentarios y especulaciones que no cesa. Pero hoy, mis queridos detectives de la farándula, no vamos a quedarnos en la superficie. Vamos a hablar de un giro inesperado, de una decisión que ha dejado a muchos con la boca abierta, como si el propio guión de una de sus series hubiera tomado un desvío inesperado. Y lo más fascinante es cómo un actor con un carisma tan arrollador, una fuerza de la naturaleza como Can Yaman, podría haber tenido un papel absolutamente fundamental en este cambio de rumbo, en esta reinvención de una posible colaboración. ¿Listos para descubrir esta historia que tiene todos los ingredientes de un drama apasionante, con un toque de suspense y una pizca de romance? Pues prepárense porque lo que les voy a contar hoy es pura dinamita, un cóctel explosivo de rumores, realidades y el poder de la persuasión en el mundo del espectáculo. Y antes de que nos adentremos de lleno en el meollo del asunto, en el corazón palpitante de esta noticia, les invito, como siempre, a que se unan a esta gran familia de apasionados de las series turcas. Si todavía no lo han hecho, denle a ese botoncito rojo de suscribirse, y, lo más importante, activen esa campanita para no perderse ni una sola de nuestras novedades. Les prometo que cada vídeo está diseñado para encender su curiosidad y mantenerlos al día de todo lo que sucede en este fascinante mundo. Les va a encantar. Como muchos de ustedes, mis fieles seguidores, recordarán con una mezcla de nostalgia y euforia, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir explotó en la pantalla de una manera que pocos habían visto antes. Fue en la serie Erkenci, o como la conocemos aquí, la adorable Pájaro Soñador. Esa serie no solo los catapultó a la fama mundial, sino que creó una conexión tan palpable entre ellos que traspasó las fronteras de la ficción. La complicidad que mostraban, tanto delante de las cámaras como, según los rumores y las fotos que circulaban, fuera de ellas, alimentó un sinfín de historias sobre una relación real. Y sí, aunque nunca lo confirmaron oficialmente de manera rotunda, todos éramos testigos de esa chispa especial, de esa conexión magnética que nos hacía suspirar y soñar. Sin embargo, el tiempo es un río implacable que fluye y las carreras profesionales, como los caminos de la vida, a menudo toman rumbos distintos. Las oportunidades de volver a trabajar juntos, aunque intensamente deseadas por una legión de fans que anhelaban revivir esa magia, parecían cada vez más lejanas, más etéreas, como un sueño que se desvanecía al amanecer. Y es aquí, mis estimados curiosos, donde entra la parte más intrigante de nuestra historia de hoy, el giro argumental que nos ha traído hasta aquí. Durante mucho tiempo se ha rumoreado y se ha especulado, hasta el punto de convertirse en un tema recurrente en las discusiones de los fans, sobre un posible reencuentro profesional entre Can y Demet en una nueva serie. Imaginen el bombazo o el terremoto mediático que habría sido los protagonistas de Erkenci, la pareja que nos robó el corazón, unidos de nuevo para conquistar el mundo con otra historia. Los fans estaban pidiendo a gritos esta colaboración, soñando con revivir esa magia que tanto nos cautivó, esa química que parecía irrompible. Sin embargo, las noticias que llegaban desde Turquía, fragmentos de información que se iban filtrando y trascendiendo, pintaban un panorama algo desolador para quienes esperábamos con ansias este regreso. Al parecer, Demet Özdemir, quien ha continuado cosechando éxitos rotundos y participando en proyectos muy interesantes y diversos, había tomado una decisión firme, aparentemente inamovible, la de no participar en ningún proyecto que tuviera como protagonista a Can Yaman. Las razones exactas de esta decisión tan tajante nunca se han aclarado del todo, o al menos no de forma oficial y contundente. Como suele suceder en el laberíntico mundo de la farándula, hay muchas versiones circulando, muchos rumores susurrados y muy pocas confirmaciones sólidas. Algunas voces apuntaban a un supuesto distanciamiento, a diferencias profesionales surgidas tras el fin de Erkenci, o quizás a la presión de la fama y los medios. Otras especulaban con que, simplemente, ambos querían trazar caminos distintos, demostrar su talento de forma individual, liberándose de la sombra de su éxito pasado juntos, construyendo sus propias identidades artísticas al margen de esa icónica pareja.
Independientemente de la causa real, la información que circulaba era clara, repetitiva y contundente. Demet Özdemir no estaba dispuesta a volver a compartir set de rodaje con Can Yaman. Y esto, para muchos seguidores, fue un auténtico jarro de agua fría, un balde de decepción helada. Pero, ¿qué pasó entonces? ¿Por qué esta decisión tan tajante de Demet parecía ser el punto final a cualquier esperanza de un reencuentro, una puerta que se cerraba de golpe y sin posibilidad de apertura? Aquí es donde entra en juego nuestro protagonista masculino, el carismático Can Yaman, y la forma en que aparentemente habría intervenido de manera decisiva en esta situación. Porque, seamos sinceros, Can Yaman no es solo un actor talentoso, es un torbellino de energía, un imán para las cámaras, una fuerza de la naturaleza con esa chispa que, cuando se combina con el talento y la elegancia de Demet, crea una fórmula mágica, una alquimia televisiva única. La noticia que ha revolucionado a los fans, que ha encendido las redes sociales y que ha dado pie a este vídeo, es la siguiente: parece ser que Can Yaman, lejos de resignarse ante la aparente negativa de Demet, habría estado trabajando activamente, moviendo hilos, utilizando todo su encanto y su poder de persuasión para convencerla. Y según los últimos y más jugosos cotilleos que han llegado a nuestros oídos, habría tenido éxito. Sí han oído bien, mis queridos seguidores. Los rumores más persistentes y creíbles apuntan a que Can, con su conocida persistencia, su carisma arrollador y su innegable capacidad de persuasión, habría logrado darle la vuelta a la situación, girar la tortilla y convencer a Demet Özdemir de reconsiderar su postura, de abrir esa puerta que parecía cerrada para siempre. Un auténtico as en la manga para los amantes de las parejas televisivas que buscan su regreso triunfal. Pero, ¿cómo podría haberlo logrado? Aquí es donde entra la especulación creativa, donde las mentes brillantes de los fans y las fuentes cercanas al mundo del espectáculo entran en acción. Podemos imaginarlo perfectamente. Can Yaman no es solo un actor con una presencia escénica deslumbrante, sino también alguien con mucha labia, con una gran habilidad para conectar con las personas, para inspirarlas y quizás para persuadirlas. Probablemente se acercó a Demet, ya sea de forma personal, a través de una conversación cara a cara, o quizás a través de intermediarios comunes, productores o amigos en común, y le presentó un proyecto tan atractivo, una historia tan cautivadora, que hizo que ella replanteara su decisión inicial. Podemos imaginar que le habló de la química innegable que tienen, una conexión que el público adora y que pocos artistas consiguen replicar. Le recordó el amor incondicional del público, esa legión de fans que sueñan con verlos juntos de nuevo, y la oportunidad de crear algo aún más grande, algo que superara el éxito de Erkencikus. Quizás simplemente le recordó la buena relación profesional que siempre mantuvieron, ese respeto mutuo y la posibilidad de hacer algo nuevo y emocionante juntos, pero con un enfoque distinto, con un guión renovado y ambicioso que les permitiera explorar nuevas facetas de su talento. Hay que tener en cuenta que Demet Özdemir es una actriz en constante evolución, una artista que busca la superación y el crecimiento. Después de Erkencikus ha demostrado su versatilidad en otros proyectos, asumiendo roles diferentes y complejos que han enriquecido su carrera. Cada actor busca oportunidades que lo desafíen, que lo saquen de su zona de confort y que le permitan seguir aprendiendo y desarrollándose. Si Can Yaman, con su persistencia y su visión, le presentó un guión que la inspiró profundamente, una propuesta que la hizo soñar, una historia que la emocionó y la intrigó, es totalmente lógico que pudiera reconsiderar su postura inicial. A veces lo que parece una negativa rotunda en realidad es una señal de que esa persona está esperando una propuesta verdaderamente excepcional, una puerta abierta a una oportunidad que valga la pena. Además, no olvidemos el poder inmenso del fandom. Los seguidores de Can y Demet, juntos, forman una fuerza imparable, una comunidad global que expresa su amor y su apoyo de manera constante. La presión y el clamor de los fans por un reencuentro siempre están presentes, resonando en cada rincón de las redes sociales y los foros dedicados a las series turcas. Si a esto le sumamos la insistencia de Can, la propuesta tentadora y la oportunidad de crear algo grandioso, la combinación podría haber sido irresistible para Demet. Tal vez ella misma sentía la nostalgia de esa época dorada, o quizás veía el potencial de un nuevo proyecto exitoso que beneficiaría enormemente a ambas carreras, elevándolas a un nuevo nivel de reconocimiento internacional. Las informaciones más recientes, las que provienen de fuentes que suelen acertar en sus predicciones, sugieren que este nuevo proyecto podría ser una serie de televisión, como nos tienen acostumbrados, o incluso una película.
Un formato que les permitiría explorar una narrativa más condensada y visualmente impactante. Todavía no hay detalles concretos sobre la trama, el título, ni la fecha de inicio de rodaje, pero la mera posibilidad de verlos juntos de nuevo es suficiente para encender la imaginación de millones de fans alrededor del mundo. Se habla de que el guión estaría siendo escrito especialmente para ellos, teniendo en cuenta su química probada, su atractivo internacional y su público objetivo, que es masivo y ferviente. Esto sería un movimiento estratégico brillante por parte de las productoras, que saben que una colaboración entre Can-Yaman y The Method de Mir es sinónimo de éxito asegurado, una apuesta segura en un mercado cada vez más competitivo. Lo más fascinante de esta historia, lo que la hace tan cautivadora, es ver cómo las relaciones profesionales y personales se entrelazan de forma tan compleja en el mundo del espectáculo. Can-Yaman, con su audacia, su carisma y su persistencia, habría logrado lo que muchos consideraban imposible, un verdadero milagro televisivo. The Method de Mir, por su parte, demostrando su profesionalismo, su apertura a nuevas oportunidades y su valentía para reconsiderar una decisión, habría aceptado un reto que podría llevar su carrera a nuevas cimas. Y el resultado final para nosotros, los espectadores que tanto admiramos su talento, podría ser un nuevo hito en la historia de las series turcas, un capítulo que se escribirá con letras de oro. Imaginemos por un momento cómo será su química ahora, después de tantos años, de haber madurado como artistas individuales, de haber experimentado y crecido en sus carreras. Será una historia de amor apasionado, un drama intenso con giros inesperados, una comedia romántica que nos haga reír a carcajadas. Las posibilidades son infinitas y cada día que pasa, la expectativa y la emoción crecen de manera exponencial. Los fans ya están especulando en redes sociales, creando sus propias teorías, imaginando escenas y esperando ansiosamente las confirmaciones oficiales que validen estos rumores. Esta noticia es un claro ejemplo de que en el mundo del entretenimiento, nada está escrito en piedra. Las decisiones pueden cambiar, las puertas que parecían cerradas para siempre pueden abrirse con un empujón decidido, y la pasión, la perseverancia y el talento pueden lograr cosas asombrosas, romper barreras y crear nuevas oportunidades. Can-Yaman ha demostrado, una vez más, su determinación, su visión y su habilidad para influir en las decisiones de los demás, especialmente cuando se trata de proyectos que le apasionan y que cree que pueden ser un éxito. Y The Method de Mir, al reconsiderar su decisión, abre la puerta a una nueva etapa emocionante y prometedora en su carrera. Una oportunidad de reencontrarse con una audiencia que la adora y de crear algo memorable junto a un compañero con quien comparte una conexión especial. Sin duda alguna, este posible reencuentro es una de las noticias más esperadas por los seguidores de las series turcas a nivel mundial. La pareja que conquistó nuestros corazones con Pájaro Soñador, que nos hizo suspirar, reír y llorar, podría estar de vuelta para regalarnos otra historia inolvidable. Estaremos muy atentos a cualquier desarrollo, a cualquier pista, a cualquier confirmación oficial, y por supuesto, les traeremos toda la información de primera mano, para que ustedes sean los primeros en enterarse. En resumen, lo que parece que ha ocurrido es un verdadero golpe de efecto en el mundo de las series turcas. Can-Yaman, lejos de aceptar la negativa inicial de The Method de Mir de no volver a trabajar con él, ha utilizado su encanto, su persistencia, su visión de un proyecto atractivo y seguramente una propuesta muy tentadora y bien elaborada, para convencerla de reconsiderar su decisión. Y todo apunta a que ha tenido éxito, abriendo la puerta a un nuevo e ilusionante proyecto conjunto que tiene a los fans en un estado de máxima expectación. Y hasta aquí nuestro recorrido por esta intrigante historia que nos demuestra que en el mundo de las estrellas, las sorpresas están a la orden del día, y que a veces, lo que parece imposible, con la dosis correcta de pasión y perseverancia, se convierte en una emocionante realidad. ¿Qué les parece a ustedes esta posible reconciliación profesional? ¿Les emociona la idea de ver a Can-Yaman y The Method de Mir juntos de nuevo en la pantalla? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías y sus deseos. Sus comentarios son el motor de este canal. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante y entretenido, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos amantes de las series turcas, con sus seguidores de las redes sociales, para que todos se enteren de esta gran noticia y se unan a la conversación. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada de lo que está por venir. Muchísimas gracias por acompañarme un día más en esta apasionante aventura.
Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.